Bueno, hori, esandakoa, placer badala, benetan, eta, bueno, lehen esan dizuet, Eba Ferreirarekin hitz egin dut, unibertsitateko erretorerekin, eta, bueno, gaur ezin dago egon geugaz, Donostian erretoren taldegaz egon behar dalako. Bai. Bueno, aprutxatuko dut, nola ez, dekano gisa, pues bueno, gauza batzuk, eskaera eta errebindikazioek. Bueno, lehenengoa da, bueno, pues, irude hezkuntzan dekanoek, Beñat Igor eta Irurok egon ginen Euskal Legebiltzarrien, eta han ponentzian, eta orain indarrien dagoen ponentzean argi agertzen da, hezkuntza fakultateak egon behar garela. Zeitzik, hemen, hezkuntza fakultatetan dana azten dalako maisu maestren formakuntzan. Horren, bueno, ponentzian ondo, baina ea bernola izlatzen da hori dana gero legien, ez da? Eta hori importantea da, eta mesez ezaztu. Guke egon gara azpitik, nola ez, gure zera dalako, baina egon behar da, ze eski funtseskoa da. Bigarrena da eskola publikoa. Aldarrikatzen behar dugu eskola publikoa. Gu hezkuntza fakultate bat gara, unibertsitate publiko batien gauz, bakarra gure herri zen, eta funtseskoa da, eta, bueno, ez bakarrik hemen, inon. Osa, leku guztietan aldarrikatu behar dugu eskola publikoarena. Osa, mesedez, hori be, zaindu, ondo izlatzeko, bueno, pues, etorri behar den legien. Eta hirugarrena, y para mí también, pues, muy importante, es por una parte, la financiación pública, lógicamente, somos una universidad que depende de una financiación pública, y yo tan solo les voy a poner un pequeño ejemplo, y es que un profesor contratado doctor, una profesora contratada doctor con 10 años de antigüedad, con 2 sexenios, con diferentes quinquenios, gana 1.600 euros al mes. Cualquier alumnado egresado nuestro, su primer sueldo en una escuela supera esta cantidad. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que cuidar a nuestra cantera, porque nuestra cantera es la que tiene que enseñar y la que tiene que ser correa de transmisión para los futuros maisu maestrak que tienen que trabajar en nuestro pequeño país. Me parece fundamental. Y la segunda, y con esto termino, son las prácticas. Las prácticas educativas son fundamentales. Tenemos 3 periodos de prácticas. Son básicos para una adecuada formación docente. Bueno, pues somos la única comunidad de todo el Estado y fijaos que hay comunidades muy beligerantes y que reman muy a favor del concepto de lo privado y de la escuela concertada, pues nosotros somos la única del Estado en la que como facultades públicas tenemos que competir con las plazas de prácticas en los colegios públicos con las universidades privadas. Eso es inconcebible en cualquier lugar de nuestro Estado, y diría que de Europa. Esto nos regula un decreto del 2018. Y yo sí les pediría que en esta nueva ley educativa se tenga en cuenta esa circunstancia. Nosotros como universidad pública no podemos competir con universidades privadas en nuestros centros públicos. Es inconcebible. Y si les pido, pues, bueno, pues altura en ese sentido y responsabilidad. Eta ahora, onaino ailegatzen diez nire eskaerak eta rebindikazioak, eta bueno, lehen esan dudan moduan, mi esker, geugaz batera egoteagaitzik, eta bueno, hitz emango dizuet. Mi esker. Mila esker Asier, eta mila esker hemen zaudeten hori, eta aurkeztuko ditut,
seguramente igual ez duzu ezagutzen, baina, bueno, Leixo Arrizabalaga, JPNV, Ikoitz Arrese, EH Bildu, José Antonio Pastor, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, Íñigo Martínez, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, eta hemen daukagu bebai, hau ez da politikaria, baizik eta hezkuntza batzordeko, hauek denak dira hezkuntza batzordeko kideak, eta bera, Zelai Mikolas da, eta da hezkuntza batzordeko legelaria. Eta hemen gaude Karmele Artetxe eta ni neu, Jon Andoni del Amo, hezkuntza zientziak sailakoak. Nondik irten zen ideia hau? Irten zen, precisamente, hilabete lauileko honetan, hezkuntza legedia irakasgaia ematen dugulako. Eta pentsatu genuen, aldi berean ematen ari zen debatea, hezkuntza lege berria dena, eta orduan pentsatu genuen, momentu egokia zela, zerbait egiteko. Ez genekien ondo zer egin, baina bai zerbait egin behar zela, eta nolabait debate hori unibertsitatera ekarri behar zela. Eta azkenean, proposamena izan zen, hezkuntza batzordeko kidei gonbidapena luzatzea ona etortzeko. Eta hemen gaude, y aquí tenemos, alumnado, en principio, alumnado de la asignatura de legislación educativa, del grado de educación social, tanto de euskera como castellano, profesorado, y en principio la reflexión era esa, precisamente, la idea de intentar traer el debate del Parlamento a la universidad para compartir ese diálogo con el alumnado, con el profesorado, y porque creemos que es una función de la universidad el propiciar este tipo de encuentros y este tipo de debates también. Entonces, tenemos aquí no una pequeña, sino la representación de la Comisión de Educación y además la jurista de la Comisión de Educación, con lo cual es un plantel bastante importante para compartir aquí. Y compartimos además justo gainera beste gertaera importante bat egon da eta izan da akordioa. Eta ez gaude ohituta, normalean halako akordioak ikustera, eta batez ere hezkuntzan. En clase, cuando muchas veces recorremos todas las leyes educativas del Estado español, normalmente una de las primeras reflexiones que sale suele ser esa, que según cambia el partido o el gobierno, cambia la ley educativa. Entonces, en el caso vasco, que llevamos tiempo, no había una ley educativa como tal, pero se están dando los primeros pasos y se están dando los primeros pasos con un consenso amplio, un consenso prácticamente del 90% del arco parlamentario, cosa bastante inédita, al menos por estos territorios. En otros lugares es verdad que sí que las leyes educativas suelen tener consensos amplios y duran independientemente del gobierno. Eta orduan, lehenengo galdera, hortik joango da. Eta izango da, prozedurari buruz, adostasuna oso handia izan da, eta orduan, lehenengo galdera, hortik joango da, mira, suponemos que ha habido que trabajar complicidades, ha habido que trabajar muchas complicidades, muchas confianzas a la hora de llegar a un acuerdo tan amplio. Entonces, la primera pregunta va por ahí. ¿Qué enseñanzas o qué aprendizajes han salido del propio proceso en sí, antes de entrar en los contenidos del propio acuerdo? Eta hasteko igual, hasiko gara legelearekin, eta orduan hasiko gara zelairekin. Uste dut gainera, zelaik aurkezpen txiki bat prestatu duela honen gainean. Beraz, hasteko zure hitza, zelai. Eskerrik asko benetan, hitzaldia hau edo inguru hau antolatzagatik, eta gainera egin duzuen ikuspegi niretzat oso osagarria, bat da prozedura eta beste da edukia, ez? Eta gauza biek oso lotuta daude, eta ikusi dugu gainera, prozedura egoki batek nola laguntzen duen adostasun zabal bat lortzea. Horregatik, mila esker benetan, eta bai eskertuko nizuke apurtxu bat, posiblea bada argiak amatatzea, edo, suabeago ipintzea ikusteko hobeto aurkezpena, bestela, ez dakit ezer ikusiko danik, eta, oso aurkezpen laburra da,
Baina, bai azpimarratu nahi genuke nola parlamentuak askotan zuentzat ziurrenik oso urruti dagoen erakunde bat da, Gasteizen bertan dago, baina herritarrentzat parlamentuan egiten dana oso ez ezaguna da, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zaigu hezkuntza akordioaren esperientzia praktika on bat izan dela, ez? Eta saiatuko naiz azaltzen zergatik den praktika on bat herritarrengana hurbiltzeko demokrazian etxea den erakunde bat, ez? Horregatik, hor aipatzen genuen kontzeptu hori, ez? Parlamentuak herritarrengandik hurbil lan egin behar dugula, eta gainera ere gehiago, ikusten baldin badugu, aberia gai naizen. Momentu honetan bizi dugun kontestua ere ez dugu ahaztu behar, momentu demokraziak krisisakon bat bizi du, eta zantzuak daude lortutako eskubideen eremuan atzerakako joera bat ere badagoela, badago mehatxua, ez? Hirugarren mundu gerra baten mehatxua daukagu, ez? Izugarria da, 21. mendean oraindik horrela egon behar izatea. Eta demokraziaren krisiarekin batera parlamentuen krisia ere badago, ez? Hori ez da nik esaten dudan gauza bat, hori adituek ere gero eta sakonago argiago esaten duten ideia bada. Egia da, parlamentuak beti egon direla krisian, baina iruditzen zait, momentu honetan, paradigma aldaketa baten aurrean egon gaitezke momentu honetan, klima krisiak berak beste zibilizazio batera, beste eredu batera eramango gaituen momentu honetan. Parlamentuek askotan bere papera ere oso argi izaten ez dutenean sisteman eta jendeak hurbil ikusten ez dituen momentu honetan, ez? Jasotzen ari gara oraindik 20. mendeko jarduteko modu batzuk, eta horretan aurrera egiteko gogoeta zabala dago, zabalduta parlamentua aztertzen duten adituen artean, ez? Eta argi dagoena da, helburua izan behar duela demokrazian sakontzea. Eta demokrazian sakontzeak eskatzen du herritarrei hitza ematea, herritarrak protagonista izatea, eta ordezkariak eta herritarren artean gero eta harremanak hurbilagoak, arinagoak eta hobeak izatea, ez? Orduan, zer egin du parlamentuak? Pasatuko dugu, Filmina. Zer da parlamentoren eginkizuna? Parlamentu hitza, parlem hitzatik dator, ez? Hitza, hitz egin. Baina hitz egiteko entzun egin behar da. Horri badago irrati bat esaten duela, ez? Hitz egin dezagun, baina elkar entzun dezagun, lehen bizi, ez? Orduan, zer egiten du parlamentuak? Elkarrekin hitz egiteko eta erabakiak hartzeko deliberazioa posible egiten du. Ez dakit aukera daukazuen, publikoak dira, streaming bitartez jarraitu aldira hezkuntza batzordeko saioak, eta ikusiko zuen zer errespetuz hitz egiten duten batak besteekin. Nahiz eta oso iritzi diferenteak izan, baina guretzat hori arraroa da, ez? Parlamentua askotan da, eztabaida eta bronkaren tokia, ez? Zuek bereziki batzordeetan, konbidatzen zaituzte, sartzeko web horrian, eta streamen bitartez, klase praktiko baten, nola egiten dan eztabaida. Nola etortzen diren herritarrak, agerraldi batzuetara, eta agerraldi horietan bere kezka, bere aldarrikapenak, hasierrek egin dizkigun aldarrikapen modukoak, eta nola entzuten duten, eta nola erantzuten dioten. Eta eragile horrek, herritar horrek dauka ordu terdi bateko tarte batean jasotzen ditu alderdi politiko diferenteen iritziak eta jarrerak, ez? Orduan, zer egiten du? Badago idazle bat, guk asko erabiltzen duguna, Peña López da, katalan bada, eta berak gobernantza aurreratuei buruz gogoeta egiten du, eta berak esaten du que el ecosistema de gobernanza pública se basa en proporcionar el contexto, facilitar las infraestructuras y fomentar la interacción, en que la administración sea no la cúspide de una jerarquía, sino un nodo central, un intercambiador de una red que se gobierna no desde la norma, sino desde la construcción de la infraestructura y la proactividad. Hori da gobernantza ekosistema baten barruan. Parlamentua, gobernua, botere judiziala, unibertsitateak, eragileak, alderdi politikoak, denok osatzen dugu ekosistema bat. Ekosistema hori elikatu egin behar dugu. Eta horretarako zer bilatu behar du? Deliberazio ona. Demokrazia badakigu
bidean dago, transformazio fasean dago, eta demokrazia ordezkatzaile hutsa, vertikala dena, ordezkariei emon, 4 urte bozkatu eta akabo, gero eta gitxiago, herritarrek nahiago dute parte hartu ere prozeduretan, modu ordenatu batean eta modu lasaitu batean. Eta horrek, adituek esaten dutena, pasatu egin behar gaela demokrazia deliberatibo batera. Sakondu egin behar dugula deliberazioan, eta deliberazio kalitatezko deliberazioan. Horrek ekartzen duelako kalitatezko erabakiak eta demokrazian ere aurrera egitea, ez? Zilegitasuna irabaztea, zuk lehen aipatu duzu, ez? Akordio bat, eta zierrek igual. Abiatu dugu bide bat, lege baten helburuarekin, baina ja oinarri bat ezarri da, gobernuari izan zaio, eremu honetan nahi dugu zuk legea egitea, zure lege ekimena egitea, eta gainera zilegitasun handiz. 4 alderdik babestu egin duten bide batzu jorratzea proposatu zaio, eta horren inguruan jorratzea. Horregatik, horrela landuta, lortzen diren emaitzak ere, lortzen diren ezartzen diren erabakiak, ze agindu bat da agindu bat, arau bat da agindu bat, eta gero bete egin behar dena, adostasunez oinarrituta dagoenan asko hobeto betetzen da, errezago sortzen dira sinergiak, sortzen dira ekosistemak, sortzen dira proaktibitatea, ze badakigu hezkuntza legeak ez da egiten lege baten, bide ematen duzue guztiok gero lan egiteko, ez? Eta bukatzeko, lehenengo hitzartze hau, kasu honetan zer egin du Eusko Legebiltzarrak? Bueno, eztabaida bat abiatu du, eta nola abiatu zuen legez besteko proposamen batekin. Kurioso izan zen, Alderdi Popularrak, justo akordio honetan ez dagoen taldeak, proposatu zuen gai baten inguruan gogoeta egitea, eta gainontzeko alderdiek adostasunaren bitartez egin zutena zen. Guazen honen inguruan sakon eztabaidatzera ponentzia batean, batzorde batean. Eraman genuen batzordera, eta hor, batzordean egia da, ordezkari bana esartzen dela, orduan beraien arteko konfiantzak era hobeto josi egiten dira, lasaiago lan egiten da, 75 artean, eta aurrera egitea posible da edukietan. Gainera horrez gain, lortu zana zen hasieratik argi zeukaten gizarte eragileen parte hartzea beharrezkoa zela. Eta orduan bide eman zioten eztabaida bat, jakinda, zuek egon behar zinetela, eta agertu diren, deitu ditu 100 piku eragile, eta parte hartu 80. 2 hilabetetan okerrezpanago, eta izan da, benetan guretzat teknikoki sekulako. Eta hori da, eta batzuek gonbidatu ditugu, baina ezin etorri egin direlako bidali dute. Jendeak esaten du, jenderitzaio interesatzen politikak akotzen artean, ez? Jenderi interesatzen zaio, hitza ematen baldin bazaio, ez? Hori egiaztatuta dago, eta egiaztatu aldugu praktikarekin. Eta orduan, egin dutena, beraiek, ze beraiek proposatu zituzten, ze eragile etorri eta beraiek abiatu zuten eztabaida modu honetan egitea, lortu da hezkuntza eragilei, hezkuntza komunitatea identifikatzea, nortzuek osatzen duzuen, zein dan mapa, eta espazio bat eskaini, gogo eta partekatu bat egiteko. Eta horren guztiaren ondorioz, lortu dana da akordio zabal bat. Hezkuntzaren etorkizunaren ereduari zilegitasun demokratikoa eman diona, eta gero ikusiko dugu borobiltzen duzuen edo ez duzuen borobiltzen, Jaurlaritza hor daukagu bai, gure ekosistemaren baitan, baina ni behintzat oso pozik nago parte hartu ahal izatea teknikoki besterik espada horrelako gogoetan. Beraz, azkenengo ideia bezala, nahi dudana da prozedura apur bat, gero aukera badugu apur bat ikusteko zertan hobetu aldugun, ikusi dugun utxune bada jendeak etzuela oso ondo ulertzen, pentsatzen zuen legea egiten ari ginela, edo legea egiten ari zirela. Eta prozedura honen bitartez egindana da oinarri batzuk ezarri. Oinarri horiek, gero ez da oso ondo ikusten, baina Eusko Legebiltzarrak oinarriak landu eta adostu egin ditu, eta hori lortu genuen 2022ko aprilaren 8ko akordioarekin. Orain berriz itzuliko da Jaurlaritzara, Jaurlaritzak lege proiektu bat egin behar du, baina badauka zedarrituta bere gogoeta edo bere ekimen esparrua, eta gero itzuli egingo da berriro ere Legebiltzarrera, beraiek jarraitzeko osatzen, eta oraindik ere gizartearekin parte hartzerako tresnak egotea. Honek ez du esan nahi, Jaurlaritzak ere eskaini aldituela parte hartzeko esparruak.
Baina ikusten da, prozedura dela biribila. Eta nire partetik, besterik ez, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Zelai. Y sí que consideramos que, puesto que la asignatura además es legislación, es importante pues tener que contar con la perspectiva también de la jurista de la Comisión de Educación. Ahora sí, se apaga la luz. Y lo que ha comentado Zelai a grandes rasgos es, pues en un momento en el que la democracia está en crisis, en cierta manera, pues que es importante profundizar en la democracia, y profundizar en la democracia significa, pues pasar a una democracia deliberativa en la que, pues otros agentes, además de los partidos políticos, tomen parte también en esos procesos de deliberación como de elaboración de una nueva ley educativa. Y en ese sentido, pues ha contado que por la comisión han pasado 90 agentes que se identifican dentro de lo que es la comunidad educativa, y además de eso, pues ha habido otros que no han podido ir y han presentado también sus aportaciones por escrito. Entonces, pues en ese sentido es un ejercicio de profundización democrática que luego, pues al menos ha culminado además en un acuerdo que al menos marca las bases para lo que luego tendrá que ser la ley educativa que se tendrá que elaborar en un proceso posterior, más o menos, si no me dejo nada. Y ahora, en principio, pues sí que traslado la pregunta también a los representantes a los miembros de la Comisión de Educación sobre este proceso, qué enseñanzas hay en torno a todo este proceso. Y como os habéis puesto en orden, además, en orden de partidos, debéis estar acostumbrados, pues entonces es más fácil seguir el orden para daros la palabra. Leixuri, zure txanda. Egun danoi da lehenik eta behin eskerrik asko, gonbiteagatik, benetan oso interesgarria da berazgarria ikusten dut, honako foro batean halako hitzaldi, berbaldi, mahai inguru edo hausnarketarako espazio bat zabaltzea, eta espero dut interesgarri eta erakargarri izatea, ez bakarrik irakaslegoarentzako, baita ere ikaslegoarentzako, ezta? Demokrazia krisian dago, politika krisian dago, eta gehien bat, gazteriaren artean, ez? Posten nau, gela hau erdi bete ikusteak, espero dut interesgarria izatea guk hemen partekatzeko duguna. Ezer gitxi, poco más, ¿no? que añadir a lo que contaba Zelai. Hemos aprendido todas mucho a nivel político, a nivel partido y también a nivel personal. Personalmente oso aberasgarria izan da prozesu hau. Ni hezkuntza batzordeko kidenaz 2012 urtetik ona, legebiltzarrean sartu nintzenetik, baina ni enaz hezkuntzan aditua, ni enaz maistra, enaz hezkuntzan graduatua, zuzenbidean lizentziatua naiz, eta egia da, urte hauetan esperientzia, eskarmentuak, eta egunean eztabaidan eta saiarekin batera elkarlanean ibiltzeak, asko irakasten duela, baina nienaz hezkuntzan aditua. Eta prozesu guzti honek asko irakatzi dit, asko, benetan. Eta gero bestalde batetik, y me parece que comentabas tú en la presentación, ¿no? De trabajar complicidades. Qué importante es. Partíamos de la base de que había muchísima desconfianza, mesfidantza ugaria zan, taldeen artean, naiz eta gu, legebiltzarkide moduan, lagunak izan, harreman oso estua izan, alderdi mailan mesfidantza ugari zeuden, baina argi geneukan, eta nire alderdiak behintzat argi zeukan, hezkuntza esparruan aurrera pausu bat emateko unea zala, zuok esan duzue, a nivel estatal, cada vez que hay cambio de gobierno, hay cambio de color, hay cambio de ley. Eso es imposible, es inasumible, así no se puede construir un proyecto a largo plazo. La educación es importantísima, es nazio proiektua da, guk horrela ikusten dugu, eta ibilbide luzea eta sendoa beharrezkoa da, y además creemos que así no se respeta
no se respeta el ámbito de la educación, el ámbito educativo. Comentaba con Carmele, ¿no? Hezkuntza legeriaren irakasgai horretan, baitaren nazioarte mailan legeria ikusten edo ikasten baduzuen, ezta? Eta Europa mailan gehien bat, Europako iparraldean guk askotan erreferentzia bezala hartzen ditugun hezkuntza esparruan behintzate herrialde horietan, hezkuntzaren garrantzia, hezkuntzak daukan balioa, zer nolako errespetua gizartearen partetik hori hemen faltatzen da. Hemen, gehien bat nik esango nuke, estatu mailan. Horrekin bukatu beharra zegoen, dago, eta horregaitik uste genuen hor lanketa, eta ja bukatzera noa, 6 minutu guztiak agortzen naizela uste dut, lanketa beharrezkoa zala. Como decimos mucho en el Parlamento, era momento de dejar pelos en la gatera, de crear alianzas, de afinar aquellas aristas que existían entre unos y otros y bueno, yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, porque este ha sido un primer paso, este primer acuerdo, pero bueno, ahora hay otro tipo de compromisos, de seguimiento del acuerdo, que también, pues bueno, va tarde, tenemos que ponerlo en marcha y luego nos llega el siguiente reto, que es el proyecto de ley. O sea, tenemos mucho camino por hacer. Vale, bueno, egunon, ni Koitzarrezen naiz Euskal Herria Bilduko ordezkaria, eta, bueno, egia da, akordio baten inguruko azalpenak ematen ari garela, orduan igual nobedade askorik ez ditugu elkarren artean esango, ez? Bintzat momentuz, itxura honarekin gatozelako, eta akordioaren bestondotik gatozelako. Baina nik bai aipatuko nuke, prozedura honi dagokionean zer ikasi dugun, edo zer azpimarratuko genukeen guk behintzat prozedura guzti honetan, eta bai izan da, azken urteetan, azken hamarkadan ausartuko nintzake esatera, eta hau gure irakurketa da, hezkuntza arloan aldaketa ikaragarriak eman dira, jendartean eman diren bezala, ezta? Eta baliteke, edo hori da guk behintzat egiten dugun irakurketa, gure hezkuntza sistema ez da egokitu jendartean ematen ziren aldaketa guzti horiei. Eta nik uste dut agerikoa izan dela, beharrezkoa zela gure hezkuntza sistema eraldatzea. Eta horrela deitzen da, sinatu dugun akordioaren izena ere, ez? Euskal hezkuntzaren eraldaketarako oinarriak adostu ditugu. Aipatu dugu askotan ere, iruditzen zitzaigula bai kanpo indikadoreek, bai barne ebaluazio diagnostikoek, bai PISA emaitzek, nolabaiteko arreta edo atentzioa deitzen zigutela eta esaten ziguten gure hezkuntza sisteman, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sisteman zerbaitek ez zuela behar bezala funtzionatzen eta ez zioela erantzuten aurretik genituen erronka guztiei, ez? Y el otro día en el Parlamento decía que en este acuerdo hay algo bueno, ¿no? Y es que algunos han visto la botella de nuestro sistema educativo que estaba medio llena, otros la veíamos igual que estaba medio vacía, pero si algo ha quedado claro es que la botella tenía agujeros y perdía agua. Entonces que nuestro sistema educativo tenía que cambiar y para eso yo creo que pese a no haber llegado a todos los consensos que nos hubieran gustado, sí hemos hecho un ejercicio diría de responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo, como decía Leisuri, de país, ¿no? Para nosotros también, para Euskal Herria Bildu, la educación es un pilar fundamental en la construcción de la Euskal Herria que soñamos y esto suponía que teníamos que llegar a grandes acuerdos entre las principales fuerzas del Parlamento y eso nos llevaba a hacer un ejercicio de responsabilidad bajo nuestro criterio entre las 4 fuerzas principales del Parlamento. Podían haberlo hecho el Partido Socialista y el PNV, porque tienen mayoría en el Parlamento, podían haberlo hecho. Podíamos haberlo hecho el Euskal Herria Bildu junto con el PNV, porque también tenemos. Podíamos habernos quedado fuera del acuerdo Elkarrekin Podemos y EH Bildu en una posición muy cómoda, en una oposición como hasta ahora. Pero yo creo que sí hemos tomado una decisión y era que la educación merecía de consensos amplios. Y muestra de ello ha sido todo el proceso que hemos llevado a cabo, ¿no? Sí me gustaría subrayar, trayendo un poco al hilo, o siguiendo el hilo de lo que le decía Celay, que hemos hecho un ejercicio, yo creo, que hasta ahora, desgraciadamente, no se ha conseguido. Porque igual algunos achacaban, habéis empezado la casa por el tejado. ¿Dónde está la comunidad educativa? La comunidad educativa hace 10 años, desde hace 10 años, no ha sido capaz de tejer diferentes alianzas en torno a diferentes temas que afortunadamente
el Parlamento sí ha sido capaz de tejer. Y yo creo, y también creo que lo decía en algún debate que hemos tenido en el Parlamento, que si ponemos la mirada en el 1 de septiembre, hoy hay más consensos en educación que ese 1 de septiembre. Y yo creo que si este acuerdo político, que no se nos puede olvidar que es un acuerdo político, sirve para que también la comunidad educativa pueda llegar en un futuro, en diferentes marcos y espacios que se creen, a acuerdos también sociales entre la comunidad educativa, pues yo creo que más allá de lo que luego hablaremos también que tiene el acuerdo, es importante subrayar que si este acuerdo político sirve para llegar a acuerdos sociales, pues bienvenido sea, y yo creo que en el proceso subrayaría eso. Vale. Bueno, yo voy a expresarme en castellano porque no domino el euskera. Soy José Antonio Pastor, el representante de la Comisión de Educación del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y quiero empezar por decir que este acuerdo de bases de educación no es el acuerdo de bases del Partido Socialista. Tampoco es el acuerdo de bases del Partido Nacionalista Vasco, ni de Euskal Herria Bildu, ni del Elkarrekin Podemos. Creo que esa es la gran virtud del acuerdo, ¿no? No es un acuerdo de nadie, es un acuerdo de todos. Todos hemos hecho renuncias, todos hemos hecho olvidos, por decirlo de alguna forma, para tratar de encontrar ese suelo común, ¿no? Ese mínimo común denominador que es dificilísimo de encontrar, he de decirlo, y que probablemente la relación personal que se ha cuajado entre los 4 representantes en la Comisión de Educación creo que ha hecho mucho por facilitar el asunto. Lo ha hecho Celaá y yo quería poner en valor el amplísimo proceso de participación que se ha tenido. Yo me quedé un poco sorprendido, he de reconocerlo, cuando se anunció una huelga de los sindicatos de la educación contra el acuerdo, ¿no? Quejándose de falta de participación, cosa que yo creo que no es cierta en absoluto. Hemos estado semanas y semanas sin comer porque el horario era infernal, hasta que los 90 participantes en la que han pasado ayuntamientos, instituciones, asociaciones de padres, direcciones de centros, sindicatos, entidades de todo tipo que han podido expresar su visión sobre la educación, unos en persona, otros de forma telemática, como se decía, pero todos con el ánimo de colaborar. Unas eran más útiles, otras menos útiles, según la valoración de cada cual, pero lo importante es el amplísimo nivel, tanto en cantidad como en calidad, de gente que ha participado en este proceso. Yo puedo estar, y supongo que todos, relativamente satisfechos, ¿no? Con el acuerdo, nos vale, y estamos así pues porque todos hemos tenido una complicidad y la generosidad necesaria para hacer determinadas renuncias, ¿no? El decano decía, por cierto, quiero aprovechar mi turno para decir que comparto esas inquietudes y esas reivindicaciones que planteabas en tu intervención, me parece que son justas. Ese ha sido uno de los elementos también, ¿no? Que se ha discutido en el acuerdo, luego hablaré un poquito de eso, ¿no? El papel que debe cumplir lo público, la escuela pública, en una educación de calidad. Me parece que eso es tremendamente importante que se ponga encima de la mesa porque es relevante, ¿no? Yo puedo decir que estoy satisfecho, sí, lo suficientemente satisfechos, ¿no? Yo creo que probablemente no se ha dado nunca en la historia del Parlamento Vasco un acuerdo tan amplio con fuerzas políticas que hace no muchos años, por desgracia, pues estábamos muy a la greña, ¿no? Incluso con dificultades de interlocución. Eso afortunadamente ha desaparecido. Se hablaba de la situación en comparación con la política del Estado, es verdad. Es decir, no ha habido posibilidad a todo lo largo de la historia democrática de poner en marcha una ley de educación que durase más allá de lo que duraba la legislatura de un partido político, con una excepción. Cuando Gabilondo fue ministro de Educación, se estuvo a punto de conseguir un gran acuerdo educativo que el PP rompió en el último minuto y se frustró. No ha habido más intentos que el de ese. Cada partido político ha puesto su ley encima de la mesa, mejor o peor, pero eso en cualquier caso lo que genera es primero incertidumbre en el mundo educativo, cambios legislativos que provocan que haya que modificar a su vez un montón de disposiciones y de reglamentos que no ayudan en nada en la calidad de la educación, y en un tema como este, tan troncal, el interés de los alumnos es el que debe de prevalecer, por encima de cualquier otra
consideración. Después podemos seguir teniendo diferencias y los tenemos en el tema lingüístico, en el papel que tiene que tener la escuela pública respecto a la escuela concertada, en otros muchos aspectos. Pero creo que encontrar ese cauce central, ese lugar común en el que todos nos sintemos relativamente satisfechos, creo que es un éxito importante de esta comisión. Ahora queda una parte no menor del trabajo. Ahora hay que volcar estas bases, que son criterios más generales, en un texto articulado, donde también tenemos que hacer un ejercicio de inteligencia y de ponderación, porque cuando se empiezan a concretar temas que a veces son de carácter más genérico, es más difícil, probablemente encontrar esos puntos de encuentro, pero yo me quiero quedar con que el espíritu con el que al menos los 4 partidos que estamos hoy en esta facultad hemos venido hará posible eliminar y suavizar determinadas aristas que sin duda aparecerán a lo largo del procedimiento. Eso hay que tenerlo claro para estar preparados, ¿no? Para poner otra vez todo lo mejor que tengamos cada uno y hacer posible que esa ley de educación, pues que no sé cuántos años tenemos desde la anterior, pero ya unas cuantas décadas con la ley. Y ahora estamos en un momento especialmente difícil, especialmente nuevo, son retos de todo tipo que aparecen. El tema de la inmigración y las nuevas realidades y la diversidad cultural impacta contra la escuela de una forma tremenda y hay que darle una solución. Y esto no se va a solucionar ni se va a simplificar, va a ir a más. Esa es una dinámica en todo el mundo de la que Euskadi no es ajena, ¿no? Por lo tanto, tenemos una especie de medicamento, de vacuna, que ha venido muy bien para este proceso y que tenemos que seguir manteniendo viva para los meses que continuarán. Yo no quiero deciros nada más, después seguiremos con el debate y le paso la palabra a Íñigo. Bai, bueno, eguerdion, izene Jaume Martínez naiz, Elkarrekin Podemos Izquierda Uniako legebiltzarkidea eta baita ere hezkuntza ponentzian parte hartu dut, eta egia da, bueno, betiko lategi orain azkena hitz egitea, gauza txarra ditu, zenbait gauza errepikatuko ditut. Lehena, nahi nuen zan, akordioa normalen moduan balorean jartzen da eta parlamentuaren papera, baina normalean egia da, igual parlamentuaren irudia karikatura bat bihurtu dela, baina ere bai, parlamentua azken finean da konfrontazio demokratikoa egiteko toki bat, ideien borroka egiten den toki bat, eta baita ere, politika lasaia ere aldarrikatzen dugunen artean, ideia borroka horrek ez du oihurik behar, eta horrek ez du esan nahi, oihurik gabe, konfrontazio demokratikoa, ideien borroka eta baita ere akordioak edo adostasunak bilatzea edo ez, segun gaia edo segun momentua, segun interesak, hori ematen dela baita ere, naiz eta parlamentua lasaia, hemengo parlamentua lasaia izan. Guretzat eta niretzat prozesua oso abergarria izan da, oso neketzu ere bai. Jende askorekin egon gara, bai legebiltzarrean, 90 agerraldi eman dira, hori zelaik azaldu, baina ez dakit zenbat bilera egin ditugun, zenbait eragile, eta alderdikidekin baita ere, eta gure kasuan, orain azalduko dut zergatik, are gehiago guretzat, negoziaketa prozesua 15 eguneko gauza bat izan delako. Orduan, alde batetik, zelaik prozedura azaldu du, prozedura formala hori izan da, baina ere bai, eta komunikabideen bitartez, eta hemen asko jarraitu duen kazetari bat dago ere bai, eta nik uste dut testigantza ere eman zezaken. Azkenengo 2 asteko prozedura hori, oso, aberasgarria bai, baina oso neketsua izan da, eta, legebiltzarraren prozedura formaletik kanpo eman da, eta hori ere bai normala, da, alderdi politikoen arteko negoziaketa bat izan delako. Hau kontatzen dut, baloren jarri delako hezkuntza ponentziaren prozedura, eta guk ere bai baloren jartzen dugu, baina noski horretara heltzeko negoziaketa politikoak eman behar dira parlamentuan eta parlamentutik kanpo normala den moduan. Y lo cuento porque decía que poniendo en valor el trabajo formal de la ponencia y el trabajo inmenso, además aprovecho para decirlo, no solo de Selay, sino de todo el equipo técnico del Parlamento, que ha sido
ha sido brutal en muy poco tiempo. También para nosotros y para nosotras, en el Elkarrekin Podemos IU, el proceso, nosotros estábamos fuera de la negociación, no por voluntad propia, sino porque no había en ese momento o no había miembros para poder entrar, y en 2 reuniones de 6 y 11 horas seguidas, en apenas 10 días o 12 días, pues tuvimos que hacer también un proceso interno desde lo que decía Ikoitz al principio, que comparto, ¿no? Desde una posición, vamos a decir, más tradicional o conservadora desde nuestras formaciones políticas, a hacer un proceso de decir, bueno, hay miembros. Nosotros dijimos desde el principio que si había compromisos programáticos concretos, que es lo que desde nuestra coalición hemos aportado al proceso, podíamos entrar a negociar. Entramos a negociar y se consiguieron esos compromisos programáticos, que son los que ahora creo que todo el mundo hemos dicho que lo complicado ahora es convertirlo eso en ley, y en convertirlo, sobre todo, la ley es muy importante, pero sobre todo los decretos, que algunos van a venir además antes de la ley. Y ha sido un proceso, pues como decía, pues en esa parte, pues muy express, y ha sido, yo creo que también, que la política vasca pues ha sido bastante anodina, por decirlo de una forma tranquila también, durante los últimos tiempos. Y bueno, pues sí que ha sido un proceso que por lo menos se ha vivido con interés, y con una reivindicación también de una gran participación política, que no solo son las aportaciones que hacemos desde las coaliciones y de los grupos parlamentarios, sino que han sido pues esas 90 comparecencias, eta baita ere, komunikabideetan eta zeinbat tokitan egin diren ez dakit zenbat artikulu, eztabaida eta hainbat gauza aberasgarri. Gero, prozesu honetatik ere bai, naiz eta parlamentu barruan ez den emango, ere aprobatu dugu mahai jarraitzaile bat, lau talde parlamentarioen artean. Hori ere bai, asko kostatu zen sinatzea, baina lortu genuen mahai jarraitzaile hori sinatzea, eta ezinbestekoa da, hemendik aurrera orain aprobatu beharko diren dekretuak, ituntzarena eta planifikazioarena, hortik pasatzea, konfiantza edo mesfidantzak, konfiantzak sortzeko, mesfidantzak aldentzeko. Ze hor beti, sailburuak beti esaten zigun, fedea izan gugan, eta, bueno, parlamentua igual ez da toki aproposena fedea izateko, eta orain ekintzetan ikusi beharko dugu erantzukizunarekin sinatu dugun akordio hau, gobernuak erantzukizunarekin ere bai kudeatzen duen edo ez. Bueno, ikusita ordua, esan behar dizuet, pixka bat laburrago, bueno, a ver, gure asmoa da 12:30 amaitzea. Nuestra intención es concluir hoy a las 12:30 más o menos, y dar opción también al público a que pueda participar y pueda aportar algo o preguntaros algo que se le ocurra, que haya venido expresamente a preguntaros, ¿no? Porque esto es una oportunidad. Bueno, niri gustatuko litzaidake orain benetan ja edukietan sartzea, eta edukietan galdetu nahi dizuegu, ia bakoitzak zer nabarmenduko lukeen, zer nabarmentzen duen edukiei dagokionez, akordioan, zer iruditzen zaion edukitan importantea. Decía que en cuanto a contenidos, si entramos en contenidos, que cada uno, qué destacaría, cada una, qué destacaría del acuerdo, ¿no? Y eso que intentarais en 3-4 minutos relatar. Y en todo caso, Zelay, igual al final, después de oírles, empezamos con Íñigo y hacemos la ronda a la inversa, si os parece, y ya que tiene también el micro, y luego Zelay, si tú quieres aportar algo, ¿eh? Venga. Bueno, bai, zaila dela 3 minutan. Lehenik eta behin, Josean esan duen moduan, ere bai, dekanoak bere aurkezpenean egindako aldarrikapenak edo gogoetak guztiz partekatzen du. Gainera aukera izan genuen Eltzurekin ere bai biltzeko, eta gure proposamenetan ere txertatu genuen, eta baita ere, kuña publizitario moduan ere bai, atzo aurreikusi zen unibertsitate lege berrian ere bai,
gauza batzuk borrokatu beharko dira, baina adibidez finantzazioaren aldetikan euneko 0,7tik euneko 1 igotzen da, eta nik uste dut berri ona dela, eta beste zenbait gauza ere bai, eta ere bai hori borrokatu beharko da. Eta hezkuntza itunaren guretzat importantea zena, hasierako borradorea guk beti deitu genion kuatzin moduko borradore bat. Azken finean, gogoeta oso orokorrak ziren, jende guztia ados egon ziteken borradore horrekin, baina ez zeukan inolako neurri konkreturik, eta horrexegatik gure partetik planteatu genuen dokumentu programatiko bat, zenbat neurri, batzuk aldatu dira, beste batzuk beste modu batean jarri dira, eta horrexegatik, eta baita ere, kronograma bat, nola finantzatuko den, mai jarraitzailea, gauza horiek konkretuak eta eskuekin ukitu altzirenak, sartu genituen itunan, eta horrexegatik sartu ginen. Por destacar algunas, porque es muy complicado destacar todas las medidas, para nosotros y nosotras era importante que quedara claro que la escuela pública era el eje central del sistema educativo. Decía José en el principio, todos nos hemos dejado cosas fuera, o a mí me gusta decir cosas pendientes por las que hay que seguir luchando. El modelo educativo del Elkarrekin Podemos Izquierda Unida obviamente no es este acuerdo educativo, este es al que hemos podido llegar de acuerdo con las 4 fuerzas políticas. Para nosotros nos gustaría un modelo además no lo ocultamos y siempre lo defenderemos, un modelo educativo 100% público, gratuito, euskaldun y de calidad, baina itun honetan pausuak ematen dira eskola publikoa indartzeko, plaza publiko baten bermea egiten da Euskadi osoan, herri guztietan, hori borrokatu beharko dugu zenbat herri txikietan eta ez da ematen aukera hori. Segregazioaren kontrako neurri oso potenteak jartzen dira. Nik gogoratu behar dut, 2018an, niri tokatu zitzaidan ere bai ILP eskola inklusiboaren inguruan eztabaida hori ematea, eta momentu horretan, orain baita ere Eusko Jaurlaritzan dauden bi alderdiek ez zuten ikusten segregazioaren asuntoa. Ezin zen hitz egin segregazioari buruz, eta orain aitortu da, hori da lehenengo gauza hori eraldatzeko, segregazioaren kontua aitortu da, datuak hor daude, zoritxarrez, eta hori eraldatu behar da, eta horren kontrako ILP-ak eskatzen zituen neurri guztiak sartu dira, eta nik uste posteko modukoa dela. Nos parecía también fundamental el plan estratégico de la escuela pública. Ese es uno de los elementos fundamentales pues de mejora de infraestructuras, de garantía de plazas, de financiación, de autonomía de centros con recursos, porque si no, pues la autonomía es una entelequia que se queda en los papeles. Y un tema importante, y además sabiendo que si aquí tratáis temas de legislación, uno de los elementos fundamentales va a ser el decreto de planificación. Ahora mismo tenemos una sobreoferta que es una de las causantes principales de la segregación escolar en Euskadi. Y lo que se ha pactado, nos gustaría que hubiera sido más concreto, ahora lo tenemos que pelear en el decreto, es una planificación para acabar con esa sobreoferta. Eta baita ere, igual simbolikoa da, nik uste hori ez dela gobernuaren eredua, baina bai, herri akordioa denez, eta eskerretik aspirazio daukagunez, ere herri hau gobernatzeko, ere aprobatu da, neurri horien artean publifikazio arau bat sortuko dela. Segurazki, Eusko Jaurlaritzak, orain dagoen Eusko Jaurlaritzak ez du erabiliko, baina etorkizunean momentu batean, helduko den eskerreko gobernu bat, tresna hori izango du aprobatuta hezkuntza planifikazioan bere eskua sartzeko. Bueno, voy a coincidir en parte con lo que decía Íñigo, ¿no? Primero, por hacer un dibujo de cómo está Euskadi en el conjunto europeo, me lo habrán oído repetir mis compañeros 1000 veces, tenemos a un extremo Finlandia, que solo tiene educación pública, y al otro extremo estamos nosotros, el País Vasco, con el 50% en la red pública y el 50% en la red privada concertada. A nosotros siempre nos ha parecido una anomalía en el concierto europeo. Yo sé que hay gente que no le gusta esa expresión, pero nos lo parece, ¿no? Por eso fue uno de los caballos de batalla en el borrador, ¿no? Porque el borrador inicial que se presentó para discusión, lo que ha dado lugar a las bases, pues entendíamos que no le daba la importancia debida, para nosotros al menos, a la escuela pública, ¿no? Apenas la nombraba en todo el texto
y si se agrupaba era de modo indefinido, formulado por algo que se llamaba Servicio Vasco de Educación, y más aún el borrador parecía sugerir una mayor preocupación por igualar la financiación de unos centros y otros, bajo el paraguas de la gratuidad, que por la equiparación de obligaciones en la prestación de un servicio público como es la educación, que es lo realmente importante. Y a esa falta de diagnóstico pues, se unía, a nuestro entender, un olvido consciente del desequilibrio que supone que la escuela pública en Euskadi solo alcance hoy por hoy el 50% de la matriculación, que es una de las razones, entendemos nosotros, y hay estudios que lo acreditan, una de las razones del problema de segregación escolar que padecemos y, por tanto, de la falta de equidad del sistema educativo. Por ello nos pareció importante no solo introducir esa diferenciación, afirmando el carácter protagonista de la escuela pública en el sistema educativo vasco, y también en términos de financiación, lógicamente, y también el compromiso de un procedimiento único de admisión, cuyo objetivo fundamental sería garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, así como el requisito de establecer una política de conciertos sujeta a la colaboración estrecha y contrastada, mediante indicadores objetivos, de los centros de titularidad privada con la administración educativa en la búsqueda de equidad. Además, la vía complementaria de financiación que podrían suponer los contratos programa se sujeta ahora en este borrador al plan estratégico que el Departamento de Educación deberá presentar ante el Parlamento y uno de cuyos pilares fundamentales debe ser la equidad del sistema educativo vasco, porque por desgracia sigue siendo un grave problema de la educación vasca. Mientras que las necesidades educativas de los alumnos habrán de ser objeto de ayudas públicas dirigidas a los alumnos y no a los centros, porque es a quien debe dirigirse. Eso ha sido una de las preocupaciones fundamentales que hemos tenido y que nos parecía un elemento troncal, ¿no? Por eso la apuesta por la creación del Consejo de la Escuela Pública, que aparece en el borrador, en el texto de bases, subraya ahora el carácter motor de la escuela pública y deja de ser simplemente un órgano de participación. Sin más, cada uno aquí vamos a resaltar lo que nos parece más relevante, ¿no? Exacto. Lo que no quiere decir que no seamos capaces, a pesar de del énfasis que cada uno pongamos en una u otra cuestión, de ser capaces de volver a conseguir, ahora en el texto articulado también, este amplio acuerdo, ¿no? Es nuestro deseo al menos y entiendo que el de todos los que estamos aquí. Bale, bueno, nik azpimarratuko nukena da, akordio honek izan dezake virtualitate bat edo kontraesan bat, segun nola irakurtzen den. Eta nik uste dut dela akordio oso zehatza, baina malgutasun nahikoa du gobernuan dagoen horrek beharrezkoa duen gobernatzeko nahikoa malgutasunarekin garatu dezan. Eta azaltzen naiz. Guretzako, Euskal Herria Bildurentzat, akordio hau abia puntu bat bakarrik da. Da, amesten dugun hezkuntza sistema propio bat, Euskal Herria nazio gisa aitortua amesten dugun hezkuntza sistema horretarako da, abia puntu bat, trantsizio baten. Guretzako, hasiera bada. Baliteke, hemen eskumaldean deukadan kidearentzat, akordio hau izatea, urrats agian, ez dakit, osoago bat, baliteke, ezkerretara ditudan bi alderdientzako izatea, bestelako, publifikazioari atea irekiko dion akordio bat, edo PSOEko kidearentzat baliteke izatea loloe Espainiako legearen aplikaziorako akordio bat. Guretzako abiapuntu bada, amesten dugun hezkuntza sistema burujabe baten norabidean. Eta horregatik eroso gaude. Eta iruditzen zait, zehaztasun asko baditu ere, akordio honek, malgutasun nahikoa ematen diola unean une egongo den gobernu horri, bere politika, hezkuntza politikak honen arabera garatu ahal izateko. Baina, konstiente gara ere, Euskal Herria Bildu konstiente da ere, segun eta hezkuntza saila nork lideratzen duen, akordio honek hartuko duela forma bat edo beste. Oinarriak berdinak izango dira, baina forma bat edo beste hartuko dut. Nik uste dut, errealitatea horretaz, konstiente izan bargarela. Ze askotan, segun eta nori egiten diguten elkarrizketa, badirudi akordioaren inguruko ipuin bat kontatu dugula. Eta nik uste dut hori, kontraesana baino virtualitatea ere badela. Eta hau esan da, nik bai azpimarratuko nituzke oso-osoarin lau puntu nagusi. Yo creo que 4 cosas tenemos que destacar o destacamos desde Euskal Herria Bildu sobre este acuerdo. La primera es que en los últimos años nuestro sistema educativo
bueno, no sé si atreverme a decir que ha fomentado, pero ha sido palanca para generar diferentes tipos de segregaciones. Y este acuerdo, si algo hace es aceptar que nuestro sistema educativo segrega sobre todo jatorriagatik, por el origen y por el nivel socioeconómico. Y eso es una evidencia, y además el acuerdo recoge medidas concretas para hacerle frente a la segregación. Se ha comentado antes también que hubo en su día una ILP en el Parlamento Vasco que planteaba una escuela inclusiva, y se recogen todas esas actuaciones que se planteaban para hacerle frente a la segregación. Entonces, como primer punto positivo que saco yo del acuerdo, que saca Euskal Herria Bildu, es las medidas concretas en contra de la segregación. En segundo lugar, también en la última década hemos visto que estamos en un momento muy crítico en cuanto a la euskaldunización del alumnado. Y este acuerdo también hace un hincapié a favor de la euskaldunización de todo el alumnado. Se coge como marco de referencia el marco europeo y se dice que todo el alumnado, estudie donde estudie, esté donde esté, en la zona geográfica en la que se encuentre ese centro, va a tener que conseguir el nivel B2 en euskera. Y eso para nosotras también es un avance que hemos conseguido, que se ha conseguido, mejor dicho, en este acuerdo. En tercer lugar, yo diría que más allá de medidas concretas, lo que se plantea es una transformación del sistema. Se plantea, se ha dicho, se van a crear diferentes consensos, se van a transformar los berritzegunes, se va a hacer una apuesta porque las direcciones de los centros tengan un papel de liderazgo que igual hasta ahora no se ha conseguido que tuvieran, por diferentes motivos. Y yo creo que se va a hacer, o se va a intentar hacer una transformación de fondo de todo el sistema educativo que va a tener como eje la autonomía de los centros y la unidad o la convergencia entre diferentes centros a nivel municipal. Y eso para nosotros es muy importante también porque nos acerca a los mejores sistemas educativos europeos, como podría ser, que ha salido también aquí, como podría ser Finlandia, ¿no? Y el rango que va a coger el municipalismo, que van a coger los ayuntamientos y la colaboración a nivel local, yo creo que va a ser importante. Y en cuarto lugar, más allá de lo concreto, se define un plan de actuaciones. Y esto yo creo que también es importante, por lo que he dicho al principio y cierro el círculo, que es que hemos consensuado un plan de actuaciones con casi 40 puntos, si no me equivoco, que van a marcar la política educativa de los próximos 12 años a los diferentes gobiernos que pueda haber en cada legislatura. Y yo creo que esto es importante, porque se marca un plan de actuaciones muy concreto que va a ayudar o va a marcar o va rompiendo esa dicotomía de gobierno-oposición, va a hacer que de manera colaborativa los partidos políticos firmantes del pacto, junto con el Parlamento y con el Departamento de Educación, desarrollemos la política educativa de una manera conjunta, voy a decir con el liderazgo del Departamento de Educación, por supuesto, pero de una manera conjunta y colaborativa los próximos 12 años. Y yo creo que esto es algo a lo que igual no le hemos puesto la suficientemente lupa, pero me parece lo suficientemente importante y relevante subrayar, por lo que digo, que rompemos la dicotomía oposición-gobierno y creamos un marco de confluencia en el que, liderado por el Departamento de Educación, pues este plan de actuaciones se tendrá que desarrollar, bueno, con un mínimo de consenso, por lo menos. Hasta ahí. Bueno, nik esker gehitzeko egia esan, ea dana nabarmendu duzu, baina nik pare bat hausnarketa edo ñabardura bai egin nahiko nituzke, ikoitzek berak esan du bere eskuinaldean nagoela, nik fisikoki esan nahiko nuke, ez ideologikoki, edo behintzat nik horrela ez dut ikusten, eta bai nabardura horiekin nahiko, bai badakit, baina azaltzeko ez, bueno, Inigok bai egin du eskerretik diskurtso hori, eta nik bai uste dut, nire alderdiak behintzat bai uste du akordionek eta etorkizuneko lege horrek horretaz haratago egiten duela, eta egin nahi duela gainera, hau ez da esker eskuin kontua, hau da gure herriak zer behar duen, eta etorkizunari begira zer nolako neurriak eta zein den ibilbidea eta zein den helburua eta zein den muga. Eta horretarako indar metaketak beharrezkoak ziren. Beraz, galdera bada zein asmo atzean geratu da, zein da zuon ekarpena, guk ja gurea egiten dugu, Eusko Alderdi Jeltzale bezala, akordio guztia gurea egiten dugu, 100% ikusten baitugu beharrezkoak direla,
bertan jasotako guztiak. Berriro ere nik ere nabarmendu nahi dut, oso testu orokorra da, egia da, eta aurrerago, bai lege proiektuarekin eta geroago dekretuen garapen horiekin, askoz ere zehaztasun gehiagotara joango gara eta hor ja ikusi ahalko dugu beraz, Iñigok esandako, ekintza zehatz horiek nola garatzen diren eta hor benetan fedea izateaz aparte, zelan betetzen den, hitza betetzen den, eta Ikoitzek esan bezala baita ere guztion artean egindako zerbaiten, sailaren lidergopean, baina beti ere alderdi guztio konpromesu hori hartu dugu aurrera egiteko. Nik nabardura txiki bat egin nahiko nuke, uste dut gure alderdiak argi itxi duela eta dokumentuan ere argi jasotzen dela, aitortza egiten zaiola, sare publikoari, nik uste dute funtsezkoa dela, garrantzitsua dela eta beti garrantzizkoa izan dela, baina uste dut baita ere akordio honek jasotzen duela zein dan gure euskal gizarte honen errealidadea. Eta guk aspalditik bi sareak ditugu, elkar bizi izan dutela. Arraroa da, anomalia da, ez dakit, pero es nuestra realidad, es con la que convivimos, es con la que se ha creado nuestro sistema, un sistema que tenía una ley de hace 30 años que solamente hace referencia a lo que es la red pública. Por tanto, sí que hay una anomalía en lo que respecta al funcionamiento y a la situación. Entonces, yo sí que creo que es importante que en este documento estamos creando un propio sistema educativo vasco. El nuevo sistema educativo vasco que engloba. Y yo creo que además vamos más allá de la pelea pública-privada, que yo creo que tenemos que dejar de lado ya. Y es, ¿dónde estamos centrando todo esto? En el alumnado. ¿Qué es lo que necesita nuestro alumnado? Por tanto, a todos esos centros, ya sean públicos o privados, que estén prestando un servicio que entendemos que es público, que va a tener que cumplir con diferentes características que hemos acordado entre todos y todas, se le apoyará, se financiará públicamente y seguirá ese camino adelante. Yo creo que estamos construyendo un sistema propio que va más allá, que deja atrás esa pelea, ¿no? Talka hori, azken urteetan gainera hain egunerokoa izan dela legebiltzarreko eztabaidan hori gainditu beharra zegoen, da nik uste dut gainditu egiten dugula. Eta horretaz aparte, segregazioaren gaia oso garrantzitsua da. Baita ere, segregazioa ezberdina eta datu asko ditugu baita ere Euskadin ematen den segregazioa, Euskaditik kanpo ematen den segregazioarekin ere ezberdintasun ugariak dituela. Beraz, guk uste genuen baita ere, modu berezitu batean ekiditu beharreko zerbait zala, eta horretan gaude baita ere. Eta, beraiek esandako guztiaz gain, nik bai garrantzia eman nahiko nioke bestelako aspektu batzuei. Edukiak oso garrantzitsuak dira, eta horretarako baita ere ebaluaketan fokoa jartzen dugu, ebaluaketa sistema propio bat izan nahi dugu, baina gero bestelako aspektu batzuk ere garrantzitsuak dira eta zaindu beharrekoak. Emozionalaz aparte, osasun mentalaren inguruan baita ere hitz egiten dugu, baina hortik haratago hezkidetzaren garrantziaz, hezkuntza sexualaz hitz egiten dugu. Lehenengo aldiz eta dokumentu honetan jasota dago. Zer nolako garrantzia dauka guzti honek bizikidetzan gaiak lantzea baita ere gure gizarte honetan ditugun hainbat eta hainbat gaitz, larri gizarte gaitzak, indarkeria, matxista, sexu abusuak, guzti horiek ekiditzeko oso garrantzitsuak dira baita ere hezkuntza esparrutik lantzea. Eta horiek jasota daude gizarte kohesioa. Elkar kultura artekotasuna, gure gizartea oso ezberdina da, asko aldatu da, azken 40 urte hauetan, beraz, begirada hori zabaldu dugu baita ere, zeharkako hainbat gai jaso dira dokumentu honetan, badakigu lan gehiago dala irakaslegoarentzako baita ere, edukietaz aparte, nola txertatu guzti hau, ezta? Eguneroko irakasgaietan eta edukietan erronka oso handia da, baina nik uste dut hor bat egiten dugula danok beharrezkoa direla gai guzti hauek txertatzea egunerokotasunean eta lantzea. Beraz, guzti hau batuta, uste dugu, ezta? Akordio on bat
dala, balorean jarri beharrekoa, noski, egongo da faltan botatzen dan zerbait, baina, bueno, jarraipen horrekin edo, bueno, jarraipen konpromesu horrekin jarraitzen dugu, eta esan bezala gauzak gehiago garatuko dira aurrerantzean, eta, bueno, horre gure burrukan jarraituko dugu. Vale, eskerrik asko. Bueno, aipatu duzue, bueno, gaur egun daukagun hezkuntza sistema, bueno, historikoki leku diferentetatik dator, eta gaur egun dauden arazoak, y en los debates que hemos hecho en clase también pues han salido pues muchas de esas cuestiones, el idioma, la multiculturalidad, la segregación, la educación sexual también, aparece mucho la falta de educación sexual apropiada, entonces muchos de esos aspectos han salido en clase, eta orain martxan jarriko da legea, izango da hezkuntza sistema osoa hartzen duen lehenengo legea, Euskal Legea, eta bueno, komentatu duzuen moduan, legea irten behar da, lege artikulatu bat, gero dekretuak garatzeko, eta, bueno, perspektiba, zelan horren ondorio, zelan irudikatzen duzue zuek hezkuntza sistema 10 urte barru, esaldi batean. Esto en una frase, antes de que empiecen los motines del hambre, o en poco más de una frase. ¿Cómo imagináis, pues, fruto de todo este proceso que tiene que venir ahora, el desarrollo de los decretos, de la ley en sí, cómo imagináis el sistema educativo dentro de 10 años, por ejemplo? Eta bai, hortik, daukazu hitza. Nik espero dut bikaina izatea, hezkuntza sistema bikaina. Emaitza bikainekin esparru ezberdinetan. Emakume zientzilari ugarirekin, unibertsitate publiko potente batekin, rankinetan altu, gizarte kohesionatu batean, balore eta printzipioetan ezten dituela gure ikasleak, eta nik uste dut gainera guzti hori posible dela, lan handia egin barko dugu danon artean, baina borondatea egon eskero hori aurrera ataratzea posible da. Ez dugu aipatu, uste dute bukaerarako dalako, eta hor garrantzizkoa da formakuntza, etengabekoa eta hasierakoa, uste dut geroago hitz egingo dugula honen inguruan, baina ezinbestekoa, zubi horiek eraikitzea, ikastetxe eta unibertsitateen artean, eta hor funtseskoa da, egin beharreko lana, nik esan dudan, etorkizuneko sistema bikain hori, kohesionatu hori, eskide hori, anitz hori, aurrera eraman ahal izateko anitz eta eleanitz baita ere. Bueno, titular baten igual, nik bi norabidetan. Nik hemendik gustatu zait galdera, hemendik 10 urtera, ze batzutan itotzen gara, ezta? Eta nahi ditugu emaitzak bihar, eta ezinezkoa da. Eta are gehiago hezkuntza hitz egiten ari garenan, gaur hitzartutako honengatik bihar, igual, ez dakit, igual albiste txarra da, baina sentitzen dugu, bihar ez da ezer konponduko. Hau, honek hilabeteak behar ditu, honek urteak behar ditu, eta lehen aipatu dut, plan de actuación hau 12 urtetarako definitu dela. Orduan, bueno, zelan irudikatzen duzu hezkuntza sistema hemendik 10 urtera? Pues norabide baten, eraldaketarako norabide on baten, non inoratzean gelituko ez den, eta benetan inklusioa bermatuko den, ezta? Seguro denok aipatuko ditugula balio berdinak, beti atenatzen zaigun zerrenda hortan, baina nik hemendik 10 urtera, bai gustatuko litzaidake irudikatzea, hezkuntza sistema askoz ere gertuagoko bat, lokalago bat, eta azken finean, herrietan, herri hezitzaileak eraiki diren ekosistema bat gustatuko litzaidak, ez? Ponentziatik pasatu zen Oinarri, herri hezitzaileen sarea, 2 kide etorri ziren, eta nik uste dut denok gelditu ginela flipatuta, porque normalean ponentziatik bakoitza joan zen bere resetarioarekin. Hau nahi dut, hau da nire, pam, eta bakoitza botatzen zigun bere eredua zein zen. Etorri dira familiak bere ereduarekin, etorri dira fakultateak bere ereduarekin, bakoitzak berea. Baina oinarrikoek egin ziguten, ez dakit, adostasun esparrurako eta elkarrekin, ez dakit, herri hezitzailea eraikitzeko deialdi bat, ez? Eta nik hemendik 10 urtera herri hezitzailetik gertuago ikusten dut gure hezkuntza sistema,
eta bestetik, beste norabidean gustatuko litzaidake hemendik 10 urtera kanpokoek, Euskal Herritik kanpoko herrialdeek, Euskal Herria ere referente ikusten hastea hezkuntza arlotik. Zergatik ezagutzen da Euskal Herria munduan? Kooperatibismoagatik, ekintzailetasunagatik, auzolanagatik, eta zergatik ez, hemendik 10 urtera, bere hezkuntza sistema eraldatzaileagatik ere. Eta horrela nahiko nuke irudikatu. Bueno, no quiero que nos repitamos como la cebolla, ¿no? Con este tema, pero en cualquier caso, lo importante no es la escuela pública, no es la escuela concertada. La escuela y el sistema educativo debe ser simplemente un instrumento que ayude a mejorar la formación de todos nuestros niños y niñas para el futuro, para que tengan las mejores herramientas y las mejores condiciones para desenvolverse en un mundo que es muy jodido, que lo va a seguir siendo en los próximos años y que necesita de un proceso intenso de formación y de adaptación para todos los niños, ¿no? La escuela está muy bien que la definamos, que pongamos leyes, instrumentos, decretos, reglamentos, pero no deja de ser un instrumento. Lo importante es que desde que entre en vigor la nueva ley y para el futuro, esperemos que sea para muchos años, sea un instrumento que garantice que todos los niños y niñas vascos de origen, de procedencia múltiple, con toda la diversidad del mundo, tengan las mejores oportunidades y la mejor formación para desenvolverse en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir y que probablemente para ellos va a ser aún más complejo. Bueno, titular bat eskatu duzue, eta gero garatzea pixkat, guretzat, Euskal Eskola Publiko ardatz izango duen kalitatezko sistema bat, izango zen nola irudikatzen dugun sistema, ez? Azken lehenengo hitzartzetan, nik uste guztiok segregazioari buruz hitz egin dugu, segregazioa orain daukagun, segregazio tasa izugarri horiek, lurretik egotea, bat egiten dut ere bai Goitzek esan duenarekin, herri eta hirien erdigunetan, eta ez dut esaten fisikoki, baizik eta herri eta hirien planifikazioaren erdigunean egon behar diren hezkuntza proiektuak eta hiri eta herri proiektuak eraiki behar dira, eta oso konplexuak dira. Hemen, Euskal Herrian zeinbat adibide ditugu, eta baita ere adibidez ezagutu genituen ponentziaren lanean, Katalunian egin diren proiektu ezberdinak, BIC edo el Pratez de Llobregateko ereduak edo Bartzelona hiri handi baten ereduak, eta hemen badaukagu zeinbat herri txiki eta ertainak, faltaren zaigu segurazki naiz eta esperientziak egon hirietan horrelako proiektuak egin, baina hori ezinbestekoa da. Eta, yo iba a decir una sociedad compleja, pero sí, una sociedad que estamos ahora mismo, aunque pensemos que vivimos en una cierta isla, no estamos vacunados del autoritarismo y de sociedades muy complejas, muy jodidas también, como decía Josian. Creo que la educación, estos 10 años que se nos preguntaban, tiene que ser una de las vacunas imprescindibles para una ciudadanía crítica, activa, que participe en la vida democrática, política, no digo en el Parlamento, sino en la sociedad, también en el Parlamento, obviamente, pero va mucho más allá. Y como mejor vacuna para que podamos seguir construyendo una sociedad que tiene muchos problemas, que tiene como la segregación, como el racismo, pero que podemos afrontar desde unas mejores condiciones que el resto de Europa para ponernos una vacuna también frente a ese autoritarismo y construir una sociedad democrática avanzada sin desigualdades. Eskerrik asko, Inigo. Nik uste dut lehen astu dugula zelairi hitza ematea parkatu zelai, baina nik uste dut bietaz, bai lehen egin diegun galdera parlamentariei edukietan zer nabarmenduko zenukeen, eta titulartxo bat ere eskatu aldizugula, zure perspektibatik, ez dela politikaria, baina ez dakitzuk ere hemen demokraziaren inguruko egin duzu aldarrikapena, ez da? Orduan, iruditzen zaizuk ere, agian badaukazula aberastea, mai ingurua. Guk hartzen dugun papera da ikusle interesatuena. Badago autore bat, Pepe Tudela, Jose Tudela, parlamentarismoaz asko dakiena, Aragoiko legelaria dana, eta berak esaten du, parlamentuan legelariok daukagu hori, ikusle interesatua gara. Eta ikuspegi horretatik nik hiru ideia azpimarratuko nituzke, seguri tokatzen zaigu entzutea. Guk ezin dugu hitz egin, gu batzordetan ez dugu hitz egiten. Baina entzuten dugu. Eta entzuten horretan,
eztabaida deliberatibo kalitatezko bat eginez gero, nor den protagonista argi geratzen da. Ikaslea da protagonista, herritarra da protagonista. Nor da parlamentuaren zerbitzu hartzailea, alderdiak edo herritarrak. Nori eman behar dio guk zerbitzua, herritarrei. Hortik, lotzen dut, parlamentuak nola, ze papera jokatzen duen, edo jokatu behar duen 21. mendeko demokrazia batean, autoritarismoetan ez erortzeko, kultura demokratikoan sakontzeko, eta hor, zuek, irakasleek eta hezkuntza komunitateek zarete ekartzen diguzuenak balore horiek landuta. Osa, demokraziaz hitz egin behar da. Demokraziaz ez da bakarrik formala, ez da demokrazia formala erakundeak. Demokrazia posible izateko parlamentuan, horrelako eztabaida bat egiteko posiblean, zan nahi du sozialki egin duzula lan handi bat, elkarrizketa egiteko gaitasuna izan dela eta herritarrak ere entzuteko eta parte hartzeko jarrera hori egita. Hori guztia da ekosistema. Eta hortan guztu daukagula oraindik ikasteko ikaragarria. Eta azkenengo ideia, niri gustatuko litzaidake 10 urte barru demokrazia hezitzaile bat izatea. Eta parlamentua ireki eta herritarra izatea. Bueno, igual aburrido está. Vale, bueno, Zelai, antes se nos ha olvidado darle el turno de la palabra y le hemos hecho las 2 preguntas que al resto de los miembros de la comisión sobre los contenidos que subrayaría ella y como técnico y como jurista. Y bueno, ella primero lo que nos comentaba era que su papel o su rol, su función dentro de la comisión es oír, pero no puede decir nada. Desde ese papel, desde ese rol, pues lo que subrayas, y corrígeme si me equivoco, si no recojo bien, la importancia que se le ha dado en la ley o que se le va a dar en el acuerdo al alumnado, a conseguir, a focalizar y a responder a sus necesidades y focalizar su protagonismo. Igual nahi duzu zuk erdaraz. Yo decía que por reflejar 3 ideas, ¿no? El papel de los letrados en el Parlamento es, como hay un profesor de Derecho Parlamentario que dice, que se llama José Tudela, él dice que somos unos espectadores interesados. Y desde esa perspectiva del espectador interesado, nosotros en las sesiones parlamentarias ni en las comisiones no tomamos parte, lógicamente. Facilitamos el debate, facilitamos el acuerdo en la medida de lo posible. Y desde ese punto de vista, lo que sí se ve que una deliberación de calidad lo que permite es focalizar que el debate, ¿quién es el receptor del debate? El debate en este caso es el alumnado. Son los alumnos y las alumnas, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar que quién es el receptor del trabajo parlamentario, la ciudadanía, los ciudadanos, los ciudadanos. Los partidos, sí, también, pero los parlamentarios y parlamentarias también, pero la ciudadanía. Y eso nos lleva también a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? en esa concepción de cómo tenemos que deliberar. Y decía que, y os hacía a vosotros un llamamiento específico, porque yo creo que desde la educación vosotros podéis trabajar mucho precisamente qué es deliberar en calidad, cómo se resuelvan los conflictos de manera a través del diálogo, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Y yo creo que yo por lo menos lo que he visto es que los maestros y las maestras en otras iniciativas participativas de este país habéis jugado un rol muy importante. ¿Por qué? Porque tenéis esa cultura del liderazgo que otras personas pues no tienen todavía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y cuando hacía la pregunta dónde nos gustaría ver el modelo educativo dentro de 10 años, yo ahí no voy a entrar, pero a mí sí me gustaría poder decir dentro de 10 años que tenemos una democracia que empodera, que enseña, ¿no? Que enseña a la ciudadanía a convivir, y una democracia que dispone de unos instrumentos de autogobierno, un parlamento abierto y ciudadano. Y con eso acabo. Bueno, pues yo creo que Jon Andoni y yo vamos a dejar nuestras preguntas para dar paso a las preguntas del público, vista la hora que es. Entonces, uy, ya.
Bueno, me presento. Soy Iñaki Vicente, representante de Islana Enaizkideak, Asociación Sociocultural y Religiosa Islámica. Ya nuestras alegaciones al borrador del documento lo pasamos a todos los integrantes de la mesa. No hemos sido contestados. Pero acabando con las palabras de la última representante de la mesa, esta ley, literalmente en los apartados 29 bis 4 y 68 bis 4, tiene una vulneración de derechos fundamentales. Si se dice que se pone en valor al alumnado, vamos a enseñar al alumnado con una ley que ya parte de una vulneración de derechos fundamentales, como puede ser el 16.3 de la Constitución, a que la ley a ellos a enseñarles a respetar la ley para que la ley les respeten a ellos cuando ya esta ley va a salir con una vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias. Bueno, lo primero sí decir que se está mirando el día, pero el 22 de abril del 2022 de este año sí que respondimos al correo electrónico que nos enviasteis, por lo menos yo lo tengo aquí, que respondió mi portavoz en el grupo parlamentario y bueno, nosotros y nosotras en el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida defendemos un sistema educativo laico. Eso no quiere decir que el hecho religioso no esté en la escuela, pero sí que no defendemos el adoctrinamiento de ninguna religión en el sistema educativo y eso ha quedado patente en el acuerdo educativo. A nosotros y a nosotros nos hubiera gustado ir mucho más allá, pero para eso se tiene que cambiar leyes orgánicas, se tiene que romper de una vez por todas el concordato con el Vaticano y defendemos que el hecho religioso se estudie dentro del sistema educativo, pero sin ningún tipo de adoctrinamiento, y eso es lo que defiende el laicismo y eso es por eso esa aportación que no solo nosotras, pero sí que hemos hecho a este acuerdo educativo por la apuesta por un sistema educativo laico. Seguramente entendamos cosas diferentes por esas dos afirmaciones. Nosotros somos laicistas militantes independientemente de la confesión religiosa de cada uno. Yo comparto también la respuesta de Íñigo en ese sentido. El concepto de laicismo yo creo que fue algo que nos unió desde un primer momento. Hablábamos en todo momento de no adoctrinar, de lo importante que es eso. Sí, lo único comentarte que yo sí que he leído también vuestras aportaciones, se hicieron fuera de plazo, también es cierto, ya con la ponencia cerrada, las hemos recibido. Al igual que otras aportaciones de otro tipo de asociaciones, movimientos, plataformas y demás están recogidas, pero bueno, por parte de nuestro grupo al menos no ha habido contestación a ninguna de ellas, agradecen y las seguimos trabajando. El periodo de ponencia se ha cerrado, pero como hemos comentado, viene más adelante, después de verano esperemos, todo el proceso del proyecto de ley y volveremos a trabajar, a elaborar y a analizar todo este tipo de aportaciones. Vale, eskerrik asko. Bueno, lo primero quiero felicitar a los organizadores. Me parece que es importantísimo hacer más actos como este y vincular mucho más a los decisores políticos con la sociedad en general y con la universidad en particular. En otros lugares es mucho más habitual que haya intercambios entre políticos, gobiernos y universidad. Grandes proyectos de la historia se han hecho públicos en universidades, desde el proyecto Apolo en una universidad hasta el Plan Marshall y otros mil. O sea, creo que esto es cultura democrática. También es acercar un poco los debates y que estemos juntos y tal. Eso, primer punto. Segundo, me gustaría felicitar a los cuatro, bueno, Zelaya al margen, pero a los cuatro protagonistas, ¿no? A sus partidos y responsables, porque me parece que es un hito lo que habéis conseguido. Y no vale decir, bueno, pero es que en lo demás no acordáis. Bueno, pero hay que poner en valor cuando sí lo habéis hecho y además en un tema tan dificilísimo como es este y que lo hemos comentado varias veces en la charla, es decir, que casi nadie es capaz de llegar a grandes acuerdos en casi nada, pero desde luego menos en educación. Y por favor, de verdad, o sea, seguid, perseverad, dejar algún pelo más en la gatera, pero necesitamos que salga adelante esa ley, esos decretos y que duren un tiempo. Porque un aspecto que yo creo también es importante mencionar es que las leyes educativas no solo tienen que ser consensuadas, sino que tienen que durar en el tiempo para poder medir los resultados. Porque uno de los problemas que tenemos, en la comunidad educativa es que no sabemos ni siquiera si las leyes son buenas o malas.
porque como se cambian sin haber cerrado un ciclo, no se puede evaluar correctamente. Necesitamos que haya 2, 3, 4 o 5 generaciones para ver exactamente qué hay que corregir, porque algo funcionará bien en todas las leyes, pero en todas habrá algo que mejorar. Necesitamos no solamente el acuerdo, no solo que simplemente, sino que dure unos años para poder medir de verdad los efectos. Y en tercer lugar, me gustaría hacer una petición, y es que de verdad que apoyéis también, y sois conscientes de la importancia de la formación. Lo habéis mencionado, lo ha mencionado el decano, es decir, es muy importante mejorar la financiación, la valoración social, el prestigio social de los profesores y profesoras, porque eso también es empoderamiento social. Es decir, las personas que enseñan tienen que ser respetadas socialmente, reconocidas socialmente, tienen que estar bien pagadas, porque hacen una labor insustituible. Y luego la formación continua, porque hay veces que hacemos buenas iniciativas políticas, hay unos decretos bastante buenos y unas leyes bastante buenas, por ejemplo, pongo un ejemplo que me toca de cerca, pero las altas capacidades, pero cuando llega al día a día de los centros no hay profesorado suficiente ni formado y eso se queda, entre comillas, en agua de borrajas. Necesitamos también ir a la par entre los proyectos que son fantásticos muchas veces, incluso consensuados, pero a la par tenemos que pensar en la financiación y en la formación de los profesorados que tienen que implementarlo. Eskerrik asko eta aurrera. Eskerrik asko zuri, hausnarketagatik, nik uste denok konpartitzen dugula, partekatzen dugula, funtsezkoa dela. Argi geneukan, danok, honako akordio honek, konpromiso ekonomiko bat dakarrela, guzti hau gero dirutan ikusi beharko da, eta hemen inbertsio potente bat egin beharko da, eta hori ere konprometituta dago, ez dira hitzutzak. Hau, finantzaketa barik ezin daiteke aurrera eraman, eta gainera hor Inigo Martinezek esango dutzue, gane-ganean daudela. Eta formakuntzarena, bai, nabarmentzekoa baita ere, hasierakoa, fakultateetan, eta gero jarraikakoa. Hau da, egunean, gai barriak, arazo barriak, eta erantzun ezberdinak beharko dituztenak berrikuntzaren inguruan, behar berezien inguruan ez dugu hitz egin, baina badauka baita ere bere apartatua, formakuntzak bere apartatua dauka, berezitua baita ere, eta hor, palanka zarete. Egunerokotasunean eta baita ere etorkizunean erronka handia da, erantzunkizun handia da zuona, eta guk ulertzen dugu, eta nik uste dut aitortza egiteko unea dala baita ere, gure etorkizuneko gizartea esten ari zarete esparru oso ezberdinetan, eduki konkretuetan eta bestelako lehen komentatutako balore eta printzipioetan, ezta? Helburu zehatz batekin gizarte mundu hobeago bat izatea usten duguna, ezta? Eta zelaik hasieran esaten duenarekin lotuta eraldaketa prozesu batean gaude, eta eraldaketa horretara danok moldatu beharra daukagu, baina gehien bat eta bereziki zuok profesionalok eta etorkizuneko profesionalok eta beraz hor bultzada eta noski bultzada ekonomikoa. Bueno, sí, simplemente a modo de despedida, yo me siento muy concernido, primero muy agradecido a la Universidad del País Vasco, a la Facultad de Educación, por organizar este tipo de actos. Entre otras cosas es un poco desmitificador, que no piensen que los parlamentarios somos una especie de extraterrestres, ¿no? Sino que somos incluso hasta veces normales, ¿no? Yo me siento muy identificado con esta ley, yo soy profesor de GB, maestrillo, según mi abuela, y por lo tanto esto es casi de interés personal, ¿no? Para mí, y espero que eso ayude, junto con todos mis compañeros, para que estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Pensando no en nosotros ni en el resto de parlamentarios, sino, como tú decías, en los niños y las niñas del País Vasco para las próximas generaciones, ¿no? Esto, como decía antes, es un instrumento. El objetivo deben ser ellos, ¿no? Y todo lo que hagamos a su servicio creo que merece todos los esfuerzos, incluso todas las renuncias puntuales que se puedan hacer en aras de conseguir que esos acuerdos de educación duren, perduren en el tiempo para que de verdad sean útiles, porque si no, al final, los grandes proyectos quedan frustrados, interrumpidos por las variaciones políticas que se puedan producir, incluso los efectos que puedan producir determinadas medidas no llegan a producirse porque no se les da tiempo a que acaben. Y esto necesita más de una generación para comprobar que realmente hemos acertado, ¿no? Yo hago votos para que esto sea así, y estos ejercicios de buena voluntad
casi cristiana que estamos haciendo aquí sean ciertos y dentro de 10, 15 años podamos hacer una evaluación de verdad de cómo ha funcionado un gran acuerdo, como espero que seamos capaces de hacer también a partir de ahora. Bai, bueno, nik eskertzen dizut egin duzun hausnarketa, ez? Agian gure rolaren barruan ere badoa kritika negatiboak etengabean entzutea, eta arraroa egiten zait niri behintzat kritika positiboak entzutea, baina, bueno, eskertze dizut. Ez, aipatu nahi nuen, beitu, oin dela 2 aste uste dut, hemen gauden lau alderdiok egon ginen EHUk gonbidatuta bere plan estrategikoa osatzeko foro baten, Bilbon zera Paraninfo hartan. Eta gobernantzaren taldean tokatu zitzaidan niri. Eta gobernantzaren talde hortan, bota nuen, ni parlamentari naizenetik oso gutxitan ikusi dudala EHUko errektorea edo gainontzeko unibertsitatetako errektoreak hezkuntza batzordean. Eta deitua izan denean, zoritxarrez, izan da deitua kritika batzuei erantzuteko edo justifikazio batzuetarako. Eta, nire ekarpentsoa egitea neukan, eta egin nuen, ezta? Eta esan nuen, ezegatik, Arartekoa urtero doan bestela, legebiltzarrera, Arartekoaren plana aurkeztera, zegatik errektoreak ez doaz urtero legebiltzarrera beraien berri emateko, porque guk legitimatzen dugu guztiz unibertsitatearen autonomia, faltaria maz. Baina horrek ez du esan nahi, azalpenik, iradokizunik, kezkarik, ezin duenik argitu unibertsitateak berak, ezta? Eta honekin berdinera noa. Hezkuntza dekano ezberdinak pasatu zarete, unibertsitate ezberdinetakoak, eta hau da, guk ulertu duguna eta interpretatu dugunaren emaitza, hau da, bat egin dugun arte, punto. Baina eskubide guztia duzue, eta oso positiboa litzateke, hori sustatzea, alegia, zuek nahieran, nahi duzuenean, esatea, ojo, ez dakizen badiren, 3, 4, 5 parrafo daude, hasierako formakuntza jarraiaren inguruan. Pues guk egin dugu lan bat unibertsitatean, eta beitu ekartzen dizuegu hezkuntza batzordera. Hau da gure ekarpena. Eta nik uste dut, harreman horiek gehiago naturalizatu beharko liratekela, eta zegatik ez, hezkuntza fakultateak, zegatik ez parte hartu, periodikoki nahi bezala hezkuntza batzorde hortan, ez da? Eta hor egongo gara guk entzungo dugu, eta, dagokigun bezala jasoko dugu edo ez. Baina behintzat ez dadin izan, berandu heldu dela ekarpena, ez garela enteratu, 3. batek esan dit, prentsatik enteratu naiz. Ez, hau publikoa da. Hartu ezazue, egin nahi duzuen ariketa, eta etorri eta esan, hau dugu hobetzeko. Hau egin dugu mai inguru bat, zuekin zuek gabe, hobetzeko hau da legeari begira. Guk horretarako gaude. Ez zaituztegu beti gu deitu behar, zuek ere, ateak irekita dituzue legebiltzarrekoak, nahi beste, nahi duzuen esateko. Orduan, Eva Ferreiraren anekdota hortatik, lanzai hortatik, esatea, hau irekia, guk itxi dugu, baina irekia dago zuentzat ere, eta beraz, nahi dituzuen ekarpen guztiak egiteko, legitimidade guztia deukazuela, noski. Txaune, hay alumnado. ¿Te importa, Manu, que el alumnado... Bai, lehenengo... Apa, ez da, ni galdera baino gehiago buru neukizuten ideian bat edo beste nahi nuen aipatu da, barkatu igual asko naste baldin ma naiz edo, baina, nahiko ez da oso erosoa pixka da dola hitzeita, orduan, aipatu nahi nu nola ni pertsonalki naizen oso erreformismoan fedea handia duen pertsona bat, eta adierazten nahi nu nola iruditzen zaiten, adibidez, naizta zalantzaik ez dago bota zuen guztiak kiston, ez dakit oso ambiziosoa, ambiziosoa ez, ondo, hau da, esperantza asko ematea daukela hezkuntzakiko, etorkizuen hemendik 10-15 urtea egongo litzeken hezkuntza horre nahiko ona emateu eta pertsonalki nik ikusi nahi nukena ebaita. Baina azken finen iruditzen zait muga nabarik diteula, orokorren bai zuek, bai guk denok, nik adibidez ekarpena itauke, baina adibidez zuek finantzak eta aipatu zuen oinarrizko behar bezala eta
hau dena aurre emateko behar bezala, eta azken finen hori beha muga da, azken finen gaur egun errealitate oso baten baitan aurkitzea hezkuntza, eta errealitate hori azken finen diruak edo baldintzatzeunen, zueke baita egoera horren aurren ikustezteate, eta adibidez baita, nahiz adibide bezala, buru etorri zaiten aitzeiten aitu zeaten bitarten, hezkuntza sexuala eta barra ipatua, baina errealitate baten aurkitzea zeinetan bataz beste 8 urtekin hastean jendea pornografia kontsumitzen, eta gaur egun, ez dauken nik esan berri pornografiak ze sexu eredu jartzen erdigunen, eta azken finean baita nahi o nahi ez, etorkizun, errealitatea beha baita hezkuntzatik haratago doazen hainbat gauzek baldintzatzeguela, eta esperantza asko emate egiten arren, ni pertsonalki nahiko eszeptika aurkitzen naiz guztionen aurren, inguratzen gaitun errealitateak egia esan ez ditelako esperantza asko ematen, da baita kontu neukita, mendik 10-15 urtea naturak behintzat kaputitez baldin hemen jarraituko dugula. Bueno, Leirik igual ha planteado más una reflexión, ¿no?, que una pregunta. No sé si desde la mesa, una desesperanza más bien ha planteado. No sé si algo queréis añadir, gehitu edo bere... Bueno, ez dakit, ez nahi izango maiaren edo sofaren bozera maia, baina, nik uste, era orokorrean ados egon naitek, eta hori, eszeptizismo horrekin, bai hezkuntza eraldaketarekin eta baita ere bizi dugun munduarekin, baina egia da aldi berean eta alternatiba oso bat eraikitzen dugun bitartean, ere bai aurrera pausoak eman behar dira, eta nire ustez, gure ustez, aurrera pausoak daude akordio honetan, finantzazioarena, jarri da, baina borroka handia izango da, hori fijo, igo behar dela, eta ondo erabili behar dela diru hori, eta hezkuntza sexualena, kriston erronka da, finantzazioa ez haratago doana, zuk esan duzu, zuk planteatu duzu, eta baita ere beste lege batzuk egin behar dira, azkenean, sistema kapitalista patriarkal honen barruan gaudenez, legeak jarri behar dira, muga jartzeko, askatasun sexualaren legea ere, orain negoziatzen ari da, Eusko Legebiltzarrean beste zenbait lege eta adibez, gure artean, adibez lehizuri dago sexu abusuen ponentzian, gainontzeko alderdikide edo talde parlamentarioekin, gauza asko egin behar dira, baina ez da egun batetik bestera irtenbide bat ezin da egin egun batetik bestera, baina nik uste hezkuntzara bueltatzen aurrera pausoak gaudela. Guztiari erantzuna emango diogun edo ez, 10 urte hauetan, 12 urte hauetan, gaudenok edo egongo direnak ikusi beharko dugu. Ikusita ordua, nahi dute zenbat eskuk, vista la hora, ¿cuántas intervenciones vamos a programar más? Aquí tengo una, hay Manu, ¿alguna más? Y el decano. Y lo vamos a cerrar aquí, ¿vale? Venga. Bale, kaixo, eguerdion, Idoia Marcellan barazen nauzue, HUko irakaslea, arte hezkuntzaren esparruan, eta, lehenik eta behin, eta bigarren hezkuntzako masterreko espezialitateko koordinatzaile, artistikako espezialitatekoa. Hau azpimarratzen du, eta inzuzen ere, eta, lehenengo eta behin eskerrak emateko, hori, zabaldu diguzuen ate hau, karpenak eta egin ahal izateko, zer, estatu mailan badago kezka, erreforma berri honek berriro ikuskulturarekin eta arte hezkuntzarekin zerikusia dituzten ikasgaiak ere oso atzean uzten ari dituelako, eta neska honek aipatu duen moduan kalean gertatzen denak eragina dauka hezkuntzan, eta egun ikonosfera batean bizi gara, ezta? Pedagogia kultural batekin, pedagogia eskolarrarekin, pixkat geroz eta aldenduago dagoena, eta justu gaude testuinguru batean on pedagogia kultural hori irudien bidez jasotzen dugun guzti hori izan daitezkela sexismo, arrazakeria indartzen duen zeozer,
baina baita ere kontrarrestatzen aldugun zehozer. Azkenean denok orain gai gara mugikorrekin, dozein irudiak sortzeko, bideratzeko. Orduan, zentzu horretan, eta laburki ez da horren beste galdera bat, baizik ekarpen bat, ateak zabaldu bizkiguzue eta nik hartzen dut, ekarpen horrekin nator, gero banatuko bizkizuet guztiontzat, estatu mailan dugu elkartetxo bat eta prestatu dugun dokumentazioa honen inguruan hausnartzeko, eta baita ere eskua luzatzen dizuet, aurreko reforman behintzat, Euskal Autonomia Erkidegoan kurrikuluna oso eguneratua zegoen, unibertsitatean, ikerkuntza mailan, behintzat gure esparruan, egiten ari ginen aurrerakuntzekin. Eta oraingoan, igual gure errua da, baina ez dugu bide zuzena topatu, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan. Osea, ni etorren naiz en plan, parakaidista bat bezala, ditugun txostenen fotokopia batzuk egitera eta zuei heleraztea, porque orain arte ez dugu jakin izan nola elkartu zuekin ekarpenak egin ahal izateko. Eta gure kolegak estatu mailan bai, lortu izan dituzte interlokutoreak, eta orduan, besterik gabe, azken batean, irakurriko duzuela saiagora, ez naiz luzatu nahi, beste batzuk hartu nahi duten hitza, baina eskerrik asko bai zuei eta jakina fakultateari olako elkarretaratzeain zuzenak antolatzeagatik, ze bestela, zaila suertatu zaigu, orain arte behintzat. Eskerrik asko. No sé si desde la mesa queréis algo más comentar en torno a... Luego creo que tenéis una carpetita. Bakarrik, arte hezkuntzaren esparruak ponentziaren barruan bere tartea izan zuen baita ere, agerraldia izan genuen, estatu mailako elkarte bat izan zen, baina landu zen, eta ekarpena modu orokortu batean bai egin zen, eta nik uste dut jaso genuela, eta nik uste dut gainera aitortza egiten digula hemen gauden talde guztiok arte hezkuntzaren garrantziari baita ere, bestelako aspektu asko landu ahal izateko era berean. Bakarrik esan, eta nik uste dut bai, bozeramaile bezala egin aldu dela, gure hezkuntza batzordea irekita dagoela. Nik uste dut erreza dela legebiltzarraren atea jotzea eta ate horiek zabalik aurkitzea, beraz gonbidatzen zaituztet, bai zure elkarteari eta bestelako esparru ezberdinetako elkarte edo danadalako behi, zerbait esateko badaukazue, ekarpenen bat egiteko, aldarriren bat egiteko, kontaktuan jar zaitezela gure batzordearekin eta ondo etorriak izango zaretela. La casa de la palabra esaten zaio baita ere legebiltzarraren, nik uste dut aintzat hartu beharreko esaldia dala besterik ez. Buenos días. En primer lugar, querría agradecer a los organizadores esta oportunidad que nos han brindado para poder estar con vosotros, para poder oír un poco cómo ha ido el proceso y para poder saber un poco, vislumbrar cuál es el futuro, ¿no? Yo creo que el formato ha estado muy bien, es un formato que muestra esa forma de democracia participativa, no a través de directamente del Parlamento, pero sí viniendo vosotros aquí, nos dejáis ver un poco cómo se pueden hacer este tipo de cosas. A mí me llama la atención, desde un punto de vista muy positivo, el que hayáis podido llegar a este consenso, ¿no? Teniendo en cuenta la falta de consensos en la que padecemos históricamente, no solamente en el País Vasco, sino a nivel del Estado, pues yo creo que esto es una muestra para exportar, es decir, de la que sentirse orgullosos y decir, bueno, mira, nosotros somos capaces de llegar a acuerdos y lo hacemos de esa manera que habéis dicho, ¿no? Los acuerdos son siempre renunciar a algo, ¿no? Intentar conseguir algo de lo que tú quieres y renunciar a algo que también puede ser importante, pero lo importante es compartir, ¿no? Cosas. Yo, además de daros la enhorabuena en ese sentido, me pregunto, y lo que voy a hacer en mi pequeña intervención va a ser hacerme algunas preguntas, probablemente no para que me las contestéis, porque ya estamos un poco fuera de hora, pero os las dejo ahí, ¿eh? Y yo me pregunto si en este consenso no podría haber sido un poco más abierto y haber incluido dentro a otras fuerzas parlamentarias que sabemos que están ahí, que tienen representación a nivel estatal,
que tienen además un gran número de seguidores entre la escuela concertada, etcétera, etcétera, y que además tienen por costumbre luego presentar recursos de inconstitucionalidad cuando no les gustan las cosas. Entonces, bueno, pues si hubiera podido ampliarse ese consenso hubiera sido fantástico, ¿no? Porque realmente estaríamos garantizando no sé, la permanencia de una ley como esta que tiene aspiraciones a sobrevivir durante 10, 15, 20 años, ¿no? Que es como deben ser las leyes básicas, las leyes importantes. Yo, una de las cuestiones que me pregunto siempre que alguien legisla es cuál es la distancia entre el legislador y la ciudadanía, ¿no? Y suele ser bastante. O sea, hay un puente importante que no es fácil de transitar, de llevar. Quiero decir, desde que uno publica en el Boletín Oficial del País Vasco hasta que eso llega a la ciudadanía, cómo llega, cómo se transforma. En fin, lo digo porque yo lo he vivido de cerca en Lakua y veo que ese es un problema. Entonces no sé cómo habéis pensado cómo llevar eso a la práctica, porque ahí hay un conjunto de ideas, de principios que os hemos oído comentar, que hemos leído además en la documentación que se ha ido publicando, sobre escuela inclusiva, etc. Bueno, no voy a repetirlos, están ahí. Son principios importantes, pero que hay que llevarlos luego a la práctica, al día a día, a la ciudadanía y sobre todo a la vida de los centros, ¿no? A la vida de los centros, a mí me venía a la mente en el comentario que es muy recurrente, muy habitual. Ahí está Finlandia, ¿no? Que está en la parte de arriba del ranking, ¿no? Y nos comparamos muchas veces con ellos y a veces hasta queremos ser como ellos. Pero claro, cuando nos comparamos con Finlandia hay que hacerlo en contexto. Y en Finlandia los que se seleccionan para profesores son los mejores de todo el ranking de alumnos que solicitan entrar en el sistema educativo, son los mejores. Y además la consideración social hacia el profesorado es probablemente una de las mayores que hay. Entonces, claro, esto no ocurre aquí. Entonces, estaría bien pensar en ese tipo de cosas. Quiero decir, esto nos interroga sobre la formación del profesorado, nos interroga sobre qué pinta el profesorado socialmente, qué imagen tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. Y esas otras reflexiones, algunas reflexiones que me hacía y otras que me hago también es, vale, tenemos un intento, una intención muy interesante, muy positiva, muy loable, de mejorar las cosas. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para mejorarlo? Porque, claro, publicamos en el Boletín Oficial nuestra ley, hay que llevarla a la práctica. Ahí son muy importantes los servicios encargados de eso, ¿no? Están los servicios de innovación, está la inspección. Son fundamentales. Si no cambia la mentalidad de estos servicios de acuerdo a lo que estamos pretendiendo, casi tenemos garantizado que vamos a tener dificultades para llevar esto a la práctica. Entonces, esta es otra cuestión que yo me pregunto, que yo os planteo y os dejo ahí para que la penséis, porque esos servicios que son de transmisión, pero también de control, son muy importantes. Y sobre el control yo sí querría dejaros también otro interrogante, que es cómo vamos a hacer o cómo se va a hacer para gestionar ese control. Es decir, no esperar a 15 años a ver qué ha pasado y hacer entonces una evaluación, sino hacer una evaluación continua, estar recibiendo continuamente información y tomar las medidas necesarias para hacer las, digamos, ajustes necesarios para que consigamos que los objetivos que queremos lograr pues los podamos ir consiguiendo poco a poco. Nada más, agradeceros vuestra presencia, disculpar lo largo de mi intervención, pero bueno, son ideas que tenía por ahí que os dejo Bueno, amaitzeko, os veía juntos, ¿no? en nuestra facultad y recordaba de dónde venimos, ¿no? Venimos de una anterior ley educativa de 1992, con la Ley de Cuerpos Docentes de Ley Escuela Pública Vasca, firmada por Fernando Buesa, consejero de Educación, vicelendakari. Y bueno, fue muy contestada, y lo digo con conocimiento porque vengo de una pequeña ikastola con aita y ama cooperativistas, pero había que negociar y conseguir un pacto educativo a comienzos de los años 90. A los que nacimos
con el baby boom de los años 70, algunas fechas nos han cincelado, ¿no? Y nos han hecho personas y nos han hecho evolucionar. Yo tengo varias, pero la del 22 de febrero del 2000 no se me olvida nunca, ni se me olvidará. Entonces, veros juntos aquí, intentando lograr un pacto educativo que es necesario, que lo necesitamos, nos tiene que hacer recordar algunas figuras y os tienen que dar fuerzas para poder conseguir eso que todos necesitamos, ¿no? Un consejo, y creo que lo mencionabas, la fuerza de los Meisumastrak es la de la palabra, la del diálogo. Pues eso es lo que os deseo, ¿no? Mucha fuerza y diálogo y cercanía con la ciudadanía, cercanía con los cuerpos educativos, porque eso sin duda será ese cincel que necesitamos para tener una nueva ley educativa. Mami esker, benetan gure etxien egotearren, eta bueno, hemen atiek zabali dauz, berri egoteko gugaz batera. Mi esker, benetan.